Nuestro país ha avanzado en competitividad sosteniblemente, notablemente en los últimos años. ¿Cómo está el tema de la distribución de riqueza en nuestro país? Vamos a hablar 10 segundos sobre el índice Gini, que ya nos mencionaron esta mañana algo. Todas esas son preguntas que nos competen a nosotros, porque tienen que ver con el crecimiento y desarrollo de nuestra economía, de nuestro entorno y de nuestras instituciones, y sobre todo ahí tenemos grandes responsabilidades. ¿Estamos de acuerdo? Sí, perfecto. Entonces yo me he permitido traer para ustedes una aproximación de definición, si se me permite, sobre qué significa el sector solidario. Y en esta definición he extraído algunos elementos que ustedes observan ahí. El primero es: la economía solidaria es una forma de producción, consumo, distribución de riqueza. Ojo, y la riqueza no solo es billete, ¿no? Hay muchos tipos de riqueza. La riqueza del capital humano, la riqueza de producción, la riqueza económica, hay muchos tipos de riqueza. Segundo elemento que surge ahí, se basa en la valorización del ser humano. Es decir, el centro, nosotros. Los cambios vienen de nosotros. No de pretender que nos den todo, sino de nosotros ser gestores de cambio. Cuarto elemento que surge ahí, promover la asociatividad y la autogestión, súper clave en nuestro sector solidario. Y finalmente, ¿a qué debemos propender con todo lo que nosotros hacemos? Al desarrollo de la calidad de vida. ¿Estarían de acuerdo ustedes en que el entorno, llámese nosotros mismos, nuestras familias, nuestras organizaciones y el entorno en general, nos está pidiendo hoy en día, a quienes tenemos algunas responsabilidades, nos están pidiendo mejor calidad de vida? Creo que ese es un elemento común que nos identifica a todos. ¿Quién no quiere una mejor calidad de vida? Perfecto, estamos de acuerdo. Las 450 o 500 personas que el día de hoy estamos acá, estamos de acuerdo en que lo que necesitamos es generar mejores estándares y calidades de vida. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Porque hay una crisis fundamental, entre muchas, pero hay una crisis fundamental. ¿Cuál? ¿Con qué tiene que ver? Señor, una crisis de principios y valores, que tiene que ver eso, una crisis de sentido. En alguna medida nos referimos a la crisis de sentido y por eso vamos a hablar de propósito. Y ahí tenemos una gran responsabilidad de cómo vamos a transformar eso. Bien, cuando hablamos de propósito, ¿a qué nos referimos? Un propósito es una firme intención, una intención de transformar algo, no de cambiar un proceso, sino de transformar una realidad que se nos presenta como un desafío. Ejemplo, ¿qué se nos presenta como desafío a nosotros? Algo de lo que veíamos esta mañana en las cifras y en lo que hablaba el doctor Acero también respecto a la responsabilidad de nuestro sector, etc. Temas de educación, temas de salud. ¿Cuántos desafíos hay en el entorno de nosotros? Temas de productividad, temas de competitividad. Esos son los grandes desafíos que hay que transformar. Por lo tanto, eso es un propósito, algo que le apunta a transformar de manera notable, grande, sostenible, una gran realidad de la que nos rodea, siempre manteniendo estándares de calidad de vida. Quiere decir, hay un componente ético y humanístico detrás de todo esto. Eso es un propósito. ¿Estamos de acuerdo? Bien, y eso es lo que hay que entrar a transformar desde el enfoque que les traigo el día de hoy. Entonces, de alguna manera hemos establecido una aproximación, un concepto de que es una organización propositiva, la que tiene propósito. Y debe apuntarle a, de verdad, a crear felicidad. Y vamos a hablar algo de eso. Y como decía Rita esta mañana, yo estoy feliz de estar aquí, ¿cierto? Estamos felices de estar aquí y debemos propender por eso. Les voy a mostrar 5 beneficios. 5 beneficios y ustedes piensen si les gustaría tener esos 5 beneficios siendo ustedes una organización propositiva. Todo esto que les voy a mostrar son beneficios documentados, fruto de estudios, de análisis hechos por nuestras organizaciones, por nuestra organización en el contexto colombiano, a nivel de universidades en Estados Unidos y Europa. Son cifras perfectamente documentadas. El primer beneficio, incremento del 30% de la productividad de nuestras organizaciones. Si aumentamos el 30% de la productividad, somos más competitivos. Generamos más trabajo, generamos más estabilidad, generamos más tranquilidad, ¿cierto? Eso nos trae la productividad. Segundo beneficio, disminución de los índices de estrés, deserción, rotación y ausentismo en nuestras compañías, en nuestras instituciones. Esta mañana Hernando partía en su presentación de riesgo de una pregunta.
Deserción de asociados, ¿verdad? Esa fue una pregunta que hizo Fernando esta mañana, muy apropiadamente. Perfecto. Ustedes saben que la Organización Mundial de la Salud ha determinado, basado en estudios, que en el año 2030 la enfermedad reinante en el mundo va a ser la depresión. La depresión, como consecuencia de eso que coloquialmente llamamos el estrés. Y la depresión trae una cantidad de consecuencias que, sin ser médicos, psiquiatras o psicólogos, creo que fácilmente podemos, por supuesto, determinar qué trae a nuestras vidas, a nuestras organizaciones y a nuestros entornos. El año 2016 nosotros hicimos un estudio que nos va a determinar una cifra que les voy a mostrar más adelante. 87 de cada 100 personas no están felices con lo que están haciendo. 87 de cada 100 personas no tienen índices de satisfacción con lo que están haciendo en sus trabajos y en su vida. Esa es una cifra que a mí me parece dramática y preocupante. 87 de cada 100 personas. De esas 87 personas, en el estudio que hicimos, alrededor de 10 personas, entre 7 y 10 personas, están empezando a tomar en edades relativamente jóvenes medicamentos para el control del estrés, control del sueño y enfermedades de este estilo. Curioso eso, ¿verdad? Pero también preocupante. Por eso traigo a colación esos datos, por ese beneficio que ustedes están viendo ahí en las diapositivas. Tercer beneficio, incremento de la capacidad innovadora. Hablando de innovación, conversábamos también esta mañana y dentro de los planteamientos del subsecretario de Desarrollo de Bogotá y las cifras que hemos visto, preguntaría, ¿es básica, fundamental la innovación en nuestras instituciones, en el sector solidario? ¿Fundamental? Perfecto. Pregunta también de reflexión, ¿cuántos de ustedes tienen implementados en sus instituciones o a nivel sectorial programas formales de innovación y que estén mostrando resultados que transformen la realidad? ¿Cuántos tienen programas de innovación? 4, 5, 6, 7 personas. ¿Qué porcentaje es ese de las 500 que estamos aquí? ¿1%? Más o menos. Mal contado un 1%. Perfecto. ¿Qué reflexión nos va quedando eso, no? La innovación es una salida súper importante para el desarrollo de cualquier tipo de comunidad. Y mucho más el tema de que vamos a hablar al final, la innovación social, importantísimo. Hoy en día nosotros estamos trabajando mucho desde nuestra organización, en alianza también con el CESA, desde el proyecto que estamos jalonando de Profesión Líder, en donde la equidad es un actor súper importante, ¿verdad? Un nuevo modelo de liderazgo en nuestras organizaciones, y el doctor Acero esta mañana hablaba de eso, de un liderazgo colectivo. ¿Cuál es el tipo de liderazgo que deberíamos desarrollar nosotros? El líder no es ese personaje, excúsenme si lo pinto coloquialmente o gráficamente, no es ese personaje que da instrucciones y hace que los demás le obedezcan. Lo siento, ese ya no es, o ese no es. El estilo de liderazgo de hoy es aquel que logra que las personas se transformen, en el que logramos como líderes que la vida de las personas se transformen. ¿A quién de ustedes como líderes de sus organizaciones le gustaría que sus colaboradores o quienes trabajan con ustedes o su familia tenga hambre? Que no tenga tiempos y espacios de esparcimiento, que sufra de enfermedades asociadas al estrés, al cansancio, que se le caiga el cabello, que no duerme. Eso es lo que está pasando en muchas organizaciones, esa es la realidad de nuestro entorno. El líder de hoy y la organización líder, eso es lo que estamos haciendo, y yo lo llamo así. Yo me convertí en una especie de evangelizador de ese tema, lo que se llama el liderazgo basado en propósito, porque es humanista, pero le apunta al logro, no es de filosofía, es de logro. Por eso lo menciono ahí, en el tema de la capacidad innovadora. Cuarto beneficio, índices de satisfacción y bienestar. Nosotros decimos una frase que empleados felices construyen culturas productivas que enamoran a sus clientes. Hoy en día se trabaja mucho el tema de la gerencia de la felicidad. Me gustaría detenerme un poco en eso, pero la verdad no nos da el tiempo. Y la gerencia de la felicidad no tiene que ver con cosas filosóficas y con cosas netamente psicológicas y no tener problemas. No, la felicidad hoy en día se puede gerenciar. Y también decimos en algunas charlas que tenemos es, oiga, ¿por qué le huimos a la felicidad si es gratis? ¿Quién ha dicho que la felicidad hay que comprarla o pagarla? Y hoy en día la felicidad se puede gerenciar. Una razón es cuál, que a nosotros en nuestros modelos educativos nos han enseñado a gerenciar procesos, empresas, más no ser gerentes de nuestra vida. Nosotros hoy solo estamos utilizando alrededor del 30% de nuestra capacidad humana.
porque nos hemos entrenado en un modelo educativo que se llama el modelo educativo prusiano, que es muy dado a hacer caso y a obedecer. Yo no quiero decir que uno tiene que volverse reaccionario y evolucionario, no, ese no es el mensaje. El hecho es que tenemos que desarrollar una serie de criterios desde los cuales nosotros, desde nuestro interior, debemos generar una fuerza transformadora. Ese es un modelo educativo distinto. Hacia allá estamos construyendo el nuevo liderazgo. Y el quinto beneficio es fidelización de clientes de valor, de asociados de valor. Esos son los 5 beneficios que en general podemos tener. Quisiera que, si lo quieren fuerte, ¿quién quisiera recibir esos 5 beneficios siendo una organización propositiva? Todos, perfecto. En contraste con esto, quisiera generar un mensaje que miremos en un video que sigue a continuación. Este punto en el espacio es el planeta Tierra, nuestro hogar. En él se encuentra casi todo lo que conocemos, todas las personas de las que hemos oído hablar. En él está lo que consumimos y lo que le pensamos dejar a nuestros hijos. Pero, ¿qué les estamos dejando? En lo que va del 2014, ya se han consumido 3.227.000 millardos de litros de agua. A pesar de ello, casi 800 millones de personas no tienen acceso al agua potable. Al ritmo en el que se consumen los recursos energéticos, quedan 59.800 días hasta el fin del gas y 151.000 días hasta el fin del carbón, y solo 14.400 días hasta el fin del petróleo. En pocos años, la humanidad tendrá que saber reemplazar uno de sus principales recursos y uno de los pilares de su economía. Además de estas problemáticas, se suman la crisis de los suelos, los bosques y las emisiones de dióxido de carbono, con la cada vez más preocupante crisis alimentaria y sanitaria. Y todas estas problemáticas están atravesadas y potenciadas por el crecimiento poblacional. Cada día nacen más de 300.000 personas, generando una tasa de crecimiento poblacional cada vez más alta. Muchas de ellas no pueden acceder a satisfacer las necesidades básicas. Este aumento indetenible, junto con la migración desde áreas rurales a urbanas, deriva en un necesario ensanchamiento de las ciudades, que albergan cada vez más gente con cada vez peores condiciones de vida, que a su vez tienen un fuerte impacto en el cambio climático. El incremento de gases contaminantes ha ido en constante aumento, potenciando el efecto invernadero. Esto deriva en el aumento de la temperatura de la Tierra, periodos de calor cada vez más largos, el derretimiento de los hielos, el aumento del nivel del mar y fenómenos climáticos extremos que azotan cada vez con mayor intensidad a ciudades y poblaciones enteras. Pero concientizar a la población y a las empresas de estas problemáticas no es suficiente. El estado crítico de nuestro planeta requiere de acciones políticas concretas y eficientes. Requiere de gobiernos dispuestos a modificar las condiciones de producción y consumo de sus recursos naturales. Requiere de voluntad política. Allí reside la misión de nuestra fundación: generar conciencia de la gravedad de nuestra situación, invitando a los grandes poderes políticos al debate y a la acción. Hacerles llegar la preocupación que incumbe a todas las personas del planeta. En definitiva, incentivar a quienes tienen en sus manos la posibilidad de evitar nuestra propia destrucción a que lo hagan. Llamarlos a defender la vida en la Tierra. ¿Qué nos dijo? Muchos mensajes. Uno. Fuerte. Un mensaje que nos haya dejado estas imágenes, este video. Señor, conciencia. Exacto, los recursos, sobre todo conciencia y responsabilidad del desafío que tenemos. ¿Sí? Esta mañana, en las palabras del doctor Acevedo, hacía referencia, si no estoy mal, en cierta medida eso es. Nosotros no estamos pidiendo que nos den las cosas, que nos las regalen, pero sí que haya una política que nos permita desarrollar lo que sabemos hacer nosotros, desde el sector solidario. Somos un sector productivo. ¿Cuánto representa el PIB nacional el sector solidario aproximadamente? Alrededor del 5%. ¿Y cuántas personas de la población del país pueden estar vinculadas fácilmente al sector solidario? ¿Cuántos millones? ¿7? Bueno, yo tengo una cifra superior, pero ustedes saben más que yo. Yo tengo una cifra de alrededor de 14 millones. Vinculadas de alguna manera al sector solidario, etc. ¿Qué quiere decir eso? 14, más o menos el 30%, algo así como el 30% de nuestra población, ¿cierto? Eso es importante, son datos importantes. Perfecto.
Y esto, que lo mirábamos esta mañana, también es otra señal del entorno, el índice Gini. Como lo veíamos esta mañana y lo mostraban desde los planteamientos de planeación nacional, y aquí no me voy a detener demasiado porque no pretendo ahondar en esto desde el punto de vista económico, pero sí es un llamado de atención. No es fatalista, pero sí es una alarma para nosotros, para pensar en qué tenemos que transformar. Ya sabemos que ese índice, entre más alto sea, estamos peor. Y ese es el índice que tiene nuestro país, cifras de promedio del año 2014 al 2016, índice Gini alrededor del 0.56. ¿Sí? Complicado, ¿verdad? Pero ¿eso qué quiere decir por otro lado? Que hay oportunidades de desarrollo. Y esto tiene que ver con el tema que les estaba mencionando. 87 de cada 100 personas, ya les comenté, no están satisfechas con lo que hacen. 92 de cada 100 personas no tienen y no han logrado establecer su propósito transformador. Créanme que es muy distinto tener un plan de vida a tener un propósito. El propósito se va con ustedes a la tumba. Si me preguntan, bueno, Gustavo, díganos cuál es su propósito. Mi propósito es transformar para ser singulares. O si quieren, mi propósito es transformar para la felicidad. Todo lo que yo hago procuro día a día que esté alineado con eso. Y no lo cambio. Yo no cambio cada año, cada 6 meses mi propósito. Ese es permanente. Y está demostrado a nivel mundial, les voy a mostrar algunos ejemplos de organizaciones y de personas, y cuando tienen un propósito, a partir de ahí se jalona todo. Y nosotros decimos, estrategia y cultura deben ser aguas del mismo río. La estrategia de ustedes y la cultura deben estar alineados con el poder transformador de cada una de esas instituciones, de ustedes y del sector solidario. ¿Cómo les parece eso? ¿Suena? Sí. Perfecto. 90 de cada 100 empresas, este es un dato a nivel mundial estudiado, no tienen su propósito transformador. Y hay otra cifra un poco más dramática, y hay estudios que dicen que si en 10 años las compañías no empezamos a transformar y a transformarnos, ¿qué va a suceder con nosotros? Desaparecemos. Créanme, esa es una cifra válida, está estudiada. En Colombia, de cada 10 estudiantes que comienzan primaria, 8.5 llegan a secundaria y solo alrededor de 3 o 4 logran graduarse. ¿Qué está pasando con las otras personas? La enfermedad más peligrosa, como les decía, obviamente, es la depresión, pronosticado por la Organización Mundial de la Salud. Como una respuesta a esto, si se puede decir así, surge lo que se llama la revolución del propósito y la transformación. Es lo que hoy en día se llama la cuarta revolución. Ya hay importantes universidades, académicos que le están dando relevancia a este tema y entendiendo que hay una especie de paradoja. En la medida en que la humanidad ha ido avanzando, ¿sí? En la medida en que la humanidad ha ido avanzando y supuestamente desarrollándonos mucho en ciertos temas, sobre todo técnicos y tecnológicos, hemos ido creciendo en el surgimiento de la crisis de sentido de la que hablamos. Y por eso sociólogos, psicólogos, ingenieros, economistas, un libro que les recomiendo de un premio Nobel de Economía, Daniel Kahneman, quien lo ha leído, lo está leyendo, premio Nobel de Economía. A pesar de ser premio Nobel de Economía, el señor no era economista, o no es economista. Daniel Kahneman es psicólogo. Y de alguna manera el planteamiento que hace Kahneman es que el tema de la economía, con el respeto de, yo no soy economista, soy ingeniero industrial, pero él lo hace de una manera muy acertada, el tema no solo es de las cifras y los números, detrás del tema económico está el comportamiento de las personas, el del ser humano. Y hace toda una disertación en un libro que les recomiendo que se llama Andar despacio o Andar rápido, Andar despacio, en el que desarrolla todo este enfoque, muy interesante, junto con el libro de Rax Sisodia, que también se lo recomiendo, el de Capitalismo Consciente. Nos da muy buenas luces sobre esto. Por eso decimos que nosotros nos han formado para ser empresarios de negocios. Cambiamos procesos, mas no hacemos transformaciones de realidades. Eso está reflejando lo que nosotros somos hoy en día, señores. Y en ese orden de ideas planteo que, como decía Víctor Hugo, no hay nada tan potente como una idea cuyo momento le ha llegado. Y de verdad, yo me siento honrado de estar con ustedes el día de hoy aquí compartiendo esto, porque es un tema en el que nos hemos empeñado mucho y me he empeñado mucho, porque sé que esta es una vía importante de desarrollo y crecimiento. ¿Cuál es esa idea que ha llegado a su momento? Esta. Las 2 semillas de las que les hablé al inicio de mi conferencia. Propósito y transformación. Creo que ya tenemos claro qué significa esto, ¿cierto? Propósito y transformación. Perfecto. A estas alturas de la conferencia, faltándome
17 minutos casi, ¿cuántos de nosotros hemos replanteado nuestra respuesta inicial de que nuestro propósito sea transformar el mundo? ¿Cuántos queremos transformar el mundo ahora? Listo, ya, como del 1% ya vamos como en el 40%. Eso es un buen avance. Bien, buena siembra de la semilla, perfecto. Así ha evolucionado la humanidad, como en grandes eras, y en todo ese transcurrir han pasado miles, casi que millones de años, ¿cierto? Desde eso que llamábamos la época de las cavernas, la era agraria, después la era industrial, y surge esa que llamamos la cuarta gran era, supuestamente que es la era de la tecnología y la digitalización. Pero como les mencioné, surge la gran cuarta revolución, que es la revolución del propósito y la transformación. Ese es el reto para ustedes a partir del día de hoy. Y esa es la razón por la cual les voy a proponer, simplemente de manera como acrónima, que nos denominemos organizaciones con propósito transformador, OPT. Somos organizaciones con propósito transformador. Y cada uno de ustedes y de nosotros es un líder con propósito transformador. No es el líder que da órdenes, no es el líder que quiere que le hagan caso, es el que busca transformar realidades. Ese es el desafío del liderazgo hoy en día. ¿Estamos de acuerdo? OPT, EDPT. Bien. Entonces, sus organizaciones girarían, si aceptamos esa realidad que les estoy proponiendo, alrededor de 4 grandes conceptos, que son estos. Primero, tener un propósito elevado. De eso hemos estado hablando ahorita. Segundo, desarrollar una cultura con propósito. De nada les sirve a ustedes en serio que nuestro sector, que nuestra industria, que nuestra empresa, nuestra institución tenga un propósito si todos y cada uno de los miembros que la componen no tiene un propósito. ¿No les parece adecuado que en sus familias todos tengan el mismo propósito? ¿Cómo se vería nuestra familia si todos vamos en direcciones muy distintas respecto de un gran propósito, a pesar de la autonomía que cada uno tenga, por supuesto, como padres o hijos, pero siempre va a haber un propósito de familia? Y está demostrado hoy en día desde los psicólogos de lo positivo que cuando las organizaciones, llamada familia, ejemplo, tienen un propósito, el índice de separaciones y de daños de familia, con todas sus consecuencias, está disminuyendo hasta en un 67%. Ese es un dato muy interesante, porque las familias, parejas con sus hijos se están sentando a definir el propósito de familia. Eso es productividad también. Tercero, liderazgo con propósito. Entonces, insisto, esta es toda una teoría y hay detrás una serie de metodologías muy interesantes para llevar esto a la práctica. Y es cada uno de nosotros debe volverse un LPT, un líder con propósito transformador, y hacer que nuestro sector, nuestras organizaciones sean sostenibles. ¿Qué quiere decir que sea sostenible? Que dure en el tiempo, que genere recursos, que genere riqueza para los demás, ¿cierto? Y esa es la razón por la cual yo les traigo el ejemplo de 9 de muchas empresas y algunas de las cuales las conocemos que se han empeñado en 2 o 3 cosas clave de las que hemos mirado aquí. Uno, tienen propósito transformador, quieren impactar el mundo entero con temas que benefician a la humanidad con sentido ético, responsable y compromiso con el medio ambiente. Y eso les ha traído resultados, productividad. ¿Cuáles son esas 9 compañías? Estas. Cuando ustedes ven al final un dato, hay 122 billones de dólares en ingresos producidos el año 2014 por estas 9 compañías. Independientes si nos gustan, no es una discusión de ese estilo, pero son compañías que cayeron en cuenta sus directivos de algunos de estos temas y cada compañía de esas solo en una línea de negocios está desarrollando, está generando los ingresos que ven ahí. No es que toda la compañía General Electric generó 28 billones de dólares en el 2014, solo una línea que se llama Ecomagination, que es una línea comprometida con el ambiente en la fabricación de sus turbinas, etcétera, etcétera. Y muchas de estas compañías, siendo sostenibles, con propósito transformador, hoy en día tienen unos ingresos que superan el Producto Interno Bruto de más de 70 países en el mundo. Pregunto, ¿esa es una realidad que estamos viviendo? ¿Es un reto para nosotros? ¿Podemos lograr transformaciones notables y grandes desde nuestro sector solidario? ¿Sí? Y esto lo concateno con lo que nos decía esta mañana el doctor Acero y en todas las presentaciones que hemos hecho. Tenemos unos grandes desafíos de ser unos líderes colectivos, de ser unos líderes del sector y liderar cambios en este país, segurísimo. El modelo cooperativo, el modelo del sector solidario está diseñado para eso, para generar transformaciones. Bien, este es otro concepto que les traigo, que elaboramos en nuestra organización,
Para nosotros hay un solo tipo de estilo, de organización, de institución líder y de persona líder, que tiene que ver con lo que hemos hablado aquí el día de hoy con ustedes. Aquella que transforma desde un firme y retador propósito, contribuyendo a que quienes la rodean, familia, colaboradores, sociedad, ¿sí?, también se vuelvan transformadores con un alto grado de bienestar y calidad de vida. Si le ponemos atención a esto, detrás de esto hay un desafío grandísimo para nosotros, pero inmenso, pero eso no quiere decir que no lo podamos realizar. El ser humano está hecho para grandes desafíos, y el ser humano está hecho para esto, para transformar realidades. Queremos transformar la realidad competitiva de nuestro país, la realidad social. Como decía el video anterior, ¿qué les queremos dejar a nuestros hijos? Todo eso es lo que hay que pensar. Y en ese orden de ideas, como algunas personas nos han pedido, les voy a dejar una serie de píldoras. Como el tiempo no nos da, si al final ustedes tienen preguntas o alguna inquietud, por ahí voy a estar si tienen alguna consulta, pero quiero avanzar para darle algunas píldoras prácticas de esto. Ahí está la diferencia entre un propósito y un proyecto de vida. El propósito es como ese gancho que vemos en una película en que se lanza un gancho. ¿Y qué características tiene ese gancho? Es muy sólido, se agarra, no se mueve, está bien diseñado y bien fabricado para que no se mueva y ahí se mantiene. Y el lazo son ¿qué? Nuestros proyectos de desarrollo y crecimiento. ¿Qué tan grandes, importantes y retadores son los proyectos de sus instituciones? ¿Qué tan grandes, retadores y ambiciosos y transformadores son los proyectos del sector solidario para transformar la economía, por ejemplo? Si somos el 5% del PIB, ¿a dónde queremos llegar? ¿Qué meta nos queremos poner? ¿El 15, el 20? En alguno de nuestros foros nos decían, tal vez en la ciudad de Barranquilla, 15% en 10 años. No sé, ¿cuál es el reto del sector para transformar? Ahí está la diferencia, ¿sí? Y por eso vamos a ver otro video que tiene que ver con el tema del propósito. Everything around us that we call life was made up by people that are no smarter than you. So build a life. Don't live one, build one. My father could have been a great comedian, but he didn't believe that that was possible for him. I learned many great lessons from my father, not the least of which was that you can fail at what you don't want. So you might as well take a chance on doing what you love. You have to trust that the dots will somehow connect in your future. Because believing that the dots will connect down the road will give you the confidence to follow your heart, even when it leads you off the well-worn path. And that will make all the difference. And it is going to get hard, and you're going to want to quit sometimes, but it'll be colored by who you are and more who you want to be. I definitely found that wanting to be an actor stems from wanting to be somebody. The hardest thing to listen to, your instincts, your human personal intuition, always whispers, it never shouts. Very hard to hear. So you have to, every day of your lives, be ready to hear what whispers in your ear. It very rarely shouts. And if you can listen to the whisper, and it's something you think you want to do for the rest of your life, then that is going to be what you do for the rest of your life, and we will benefit from everything you do. As far as I can tell, it's just about letting the universe know what you want and working toward it while letting go of how it comes to pass. And you will need to find your passion. Find your passion and follow it. Don't give up on finding it. As you are responsible for your life. And if you're sitting around waiting on somebody to save you, to fix you, to even help you, you are wasting your time, because only you have the power to take responsibility to move your life forward. And the sooner you get that, the sooner your life gets into gear. What matters is now, this moment, and your willingness to see this moment for what it is and
accept it, forgive the past, take responsibility, and move forward. I think that was the meaning of life. People ask that question on the assumption that meaning is something you look for and then you find it. And it doesn't consider the possibility that maybe meaning in life is something that you create, you manufacture for yourself and for others. What do you desire? What makes you itch? How would you really enjoy spending your life? ¿Cómo nos gustaría pasar nuestra vida? ¿Qué nos propone esto, no? Nos está proponiendo otra responsabilidad y ser dueños de nuestro camino. No esperar a que otros hagan las cosas por nosotros, sino actuar. Y por eso, de verdad, me puedo permitirme decirles, de verdad, bienvenidos a esa era del propósito y la transformación. No es momento de esperar a que los demás nos den. Nosotros somos agentes de transformación. ¿Desde dónde? Desde nosotros mismos. ¿Hacia dónde? Hacia nuestras familias. ¿Quién no quiere transformar positivamente y profundamente a su familia? ¿Y quién no quiere transformar el entorno, la sociedad, nuestras instituciones? Eso es lo que está sucediendo. ¿Bien? Y por eso les traigo, dentro de esos tips, 5 preguntas que les propongo hacerse. El video anterior hablaba de pasión. Yo siempre he dicho, cuando a mí me dicen qué es la vida, yo digo, puedo darles 2 definiciones. Una, pasión, y la otra es una balanza. ¿Por qué una balanza? Porque tú renuncias a unas cosas para ganar otras. Y no hablo de sacrificio, porque esa es una palabra negativa. Yo digo renuncio a unas cosas inteligentemente para ganar otras. Y el otro tema inmenso en eso es pasión. La pasión con la que hacemos las cosas. Y pensemos en este momento rápidamente qué queremos transformar. ¿Qué quisieran transformar ustedes? Si a este momento muchos queremos transformar, ¿qué queremos transformar? Desde el sector solidario, desde sus instituciones, desde su vida. ¿Qué quieren transformar? Y por eso la primera pregunta es, ¿qué les apasiona transformar? ¿Qué les apasionaría transformar? Algo retador, señor. ¿Alguien dijo algo? Ok. ¿Qué nos apasionaría transformar? Desde lo que somos como instituciones, como sector. Hay un gran desafío. El sector. Hay que transformar el sector. ¿Hacia dónde? Listo, ustedes se ponen la meta. Ya vamos a ver dentro de las preguntas. Ese es un reto clave para trabajar todos, desde el sector solidario, en las confederaciones, en las asociaciones, con la superintendencia. Es un tema de transformación, señores, y no quedarnos quietos. ¿Estamos de acuerdo? Segunda pregunta, y en eso estamos trabajando nosotros. Ya hay metodologías. Tenemos más de 25 organizaciones con las que estamos trabajando esto y da resultados. Y lo mejor es que es rápido, no es cháchara, es acción. Porque liderar es un verbo, es acción. Segunda pregunta, ¿en qué somos distintivos transformadores? Esta mañana tal vez el doctor Acera hacía referencia a que nosotros en el sector solidario somos diferentes, ¿cierto? Somos diferentes, tenemos una forma diferente de ser, tenemos una identidad propia. Ok, ¿en dónde está radicada esa identidad? ¿En qué somos distintivos para transformar aquello que nos apasiona? Tercera pregunta, súper clave, y es ¿cómo vamos a transformar el mundo? Hay organizaciones que decidieron transformar el mundo completamente. Amazon, Google, hay muchas organizaciones que le están apuntando a transformar el mundo. Hombre, seamos ambiciosos. Ya no es ese tema de piense global y actúe local. No, nosotros hablamos de local. O sea, global y local, al tiempo, y tenemos que ser globales. ¿Dónde está la ambición nuestra para transformar el mundo? ¿Qué mundo hemos escogido? Cuarta pregunta, ¿cómo medimos la transformación? Lo que no se mide no se gerencia, no nos podemos quedar en el deseo, sino medir lo que queremos transformar. ¿Cuáles son las grandes iniciativas que queremos transformar desde el propósito que tenemos cada uno de nosotros y en nuestro sector? Quinto, ¿en qué encontramos recompensa? Yo encuentro recompensa estando aquí con ustedes. Si se puede decir así, evangelizando. Sembrando semillas. En que me permitan ustedes dejarle estas semillas. En la invitación que recibí para hacer esto. En lo que estoy haciendo con muchas organizaciones en el país. Y estamos empezando por fuera, de transformar realidades. Para movernos un poquito de eso que se llama la zona de confort. Para movernos a aquello que se llama la zona del aprendizaje y la zona de los sueños transformadores. Porque la mayoría de nosotros tiene algo
que es clave. ¿Saben qué? Miedo. Debemos romper los miedos, de salir de la zona de confort. Y cuando nos respondamos esas 5 preguntas vamos a tener una muy cercana definición o acercamiento a lo que es nuestro propósito transformador. Bien, es relativamente fácil. Claro está, yo definí mi propósito transformador a mis 40 años. Y hoy tengo 53. Mi hijo, que tiene 22 años, definió su propósito transformador a los 16. Y yo le preguntaba, hijo, si vale la pena, tú que eres de esa famosa generación millennial, tener propósito. Me dice, sí. Y estamos marcando una diferencia los que tenemos ese propósito. Bien, por eso yo les propongo 3 grandes iniciativas para que las mediten y sea ojalá parte de la agenda de transformación del sector, desde la superintendencia, insisto, desde las asociaciones. Primero, entrar a la economía del propósito y la transformación. Súper clave, que es lo que hemos visto hoy en 40 minutos. Segundo, proponer una agenda de transformación, proponer esa agenda de transformación del sector. ¿Basado en qué? En desarrollar nuevas competencias, habilidades de gerencia, de formular y hacer negocios, en el desarrollo de la gente, de toda esta comunidad que está vinculada con el sector solidario. Y tercero, innovación social más sostenibilidad como fuente de desarrollo. Unamos esas 3 cosas y vamos a ver cómo nos transformamos en corto tiempo, se los aseguro, y si nos vemos en un año me van a dar la razón. En este momento, ¿quién de ustedes cree que sí tenemos la responsabilidad y el deber de transformar el mundo? Listo, súper chévere, entonces eso merece un aplauso para ustedes. Muchas gracias nuevamente por permitirme estar aquí y dejarme sembrar esas semillas. Espero que sí ya las hayan sembrado y que se las lleven para ponerlas en práctica. Gracias nuevamente.